Buenos días, Buenos días. profesor. Sí se le escucha. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, vamos a empezar. Bien. Eh, Nos quedamos viendo la parte de cuasicóncavas, cuasiconvexas, ¿cierto? Y básicamente la definición que he dado es usando lo que son los contornos, ¿no? Contorno superior e inferior a nivel K, ¿sí? Y recordarles aquí que cuando quieran ver si una función es cuasicóncava o cuasiconvexa en términos del contorno, estos niveles, estos K, tienen que estar en la imagen de F, ¿de acuerdo? Tuvimos la clase pasada, resolvimos algunos ejemplos, como el que ven aquí. Dejé a su compañera resolver esto, así que el jueves que tenemos la primera sesión de asesoría, al final le voy a dar un espacio para que ella lo presente estos ejercicios, ¿no? Por lo menos, grosso modo, su solución, y indicarnos qué es lo que ha hecho y qué es lo que obtiene, ¿de acuerdo? He puesto una definición equivalente a la definición anterior de cuasiconcavidad, cuasiconvexidad, ¿sí? Que es justamente esta definición, ¿no? En términos de, bueno, es prácticamente una desigualdad de lo que vendría a ser la imagen de una combinación convexa de elementos del dominio de una función. O sea, tienes un conjunto convexo. Aquí podría fácilmente poner un espacio vectorial sin problema. Un conjunto, bueno, X un conjunto convexo, F se va a decir que es cuasi cóncava para todo, sí, para todo par de elementos en el dominio, lambda entre 0 y 1, la imagen de la combinación convexa siempre es menor o igual que el máximo de las imágenes de F de X y de Y. Y se dice cuasi cóncava si la imagen de esa combinación convexa es mayor o igual que el mínimo. Es una definición equivalente que se puede probar usando esta definición de aquí. Si se podría, ¿de acuerdo? Bueno, yo he puesto ahí como una formación adicional para ustedes. Pero el que me va a interesar a mí para efectos de evaluación y que sepan manejar bien es justamente esta definición, la definición 9. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, todas las definiciones que he dado hasta el momento son de concavidad y convexidad son muy generales. Generales en el sentido de que no estoy imponiendo ninguna propiedad sobre la función. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿no? Ah, lo que voy a dar ahora es como un recordatorio de lo que ustedes ya conocen de su curso de Matemática para Economía y Finanzas 2, que vendría a ser, digamos, la caracterización de una función cóncava o convexa siempre que esa función satisfaga la condición de ser de clase C2, ¿no? Y también voy a dar una propiedad equivalente en términos de la matriz hessiana para funciones cuasi cóncavas, cuasi convexas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, imagínense que tengo una función de clase C1. El dominio de las funciones siempre van a ser convexas, ¿de acuerdo? A veces no lo pongo, pero estoy hablando siempre de conjuntos convexos. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes una función de clase C1, vamos a definir el vector gradiente de esta manera, este vector que es simplemente cada componente del vector es la derivada de la función con respecto a cada variable. Y solo si es de clase C1 puedo llegar a calcular la gradiente. Pero si tengo una función de clase C2, ¿de acuerdo? En ese caso, yo puedo calcular lo que vendría a ser la derivada de esa función, perdón, la matriz hessiana, no, la derivada no. La derivada es justamente la gradiente. Pues si tienes una función de x, perdón, si tienes una función de x metido en Rn hacia
Rm, tú puedes sacar el jacobiano, la matriz jacobiana de la función, y este es justamente representa la derivada de la función, pero no, ahora no tiene nada que ver eso. Ahora estoy calculando lo que vendría a ser la matriz hessiana asociada a una función de clase C2, como, bueno, aquí he puesto, así está bien, la derivada segunda de f con respecto a x1, ¿sí? La derivada segunda de f con respecto a x1, x2, bueno, esto que ustedes conocen muy bien, ¿de acuerdo? Simplemente un recordatorio. Y otra propiedad que satisface justamente las funciones de clase C2 y hace que la matriz hessiana sea una de las matrices especiales, una matriz cuadrada especial, es que las funciones de clase C2 satisfacen el teorema de Schwarz. ¿Qué significa el teorema de Schwarz? Significa que las derivadas cruzadas, es decir, la derivada segunda de f con respecto a x1 y luego con respecto a x2, es lo mismo que la derivada segunda de f con respecto a x2 y luego con respecto a x1. Es decir, que puedes derivar en cualquier orden el hecho de que la función sea de clase C2, gracias al teorema de Schwarz me dice que al ser esta igual a esta, ¿no? Esta de acá igual a esta y así sucesivamente, me permite ver que la matriz hessiana es una matriz simétrica. Eso ayuda bastante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces ahora a recordar, ¿no? Propiedades sobre esta matriz, ¿de acuerdo? Esta matriz hessiana. Entonces, si tienes un conjunto, un espacio euclidiano, que sea abierto y convexo, ahora estoy imponiendo esta otra propiedad, ¿no? De ser abierto, además de ser convexo, y tienes una función de clase C2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que la función es cóncava, sí, solamente sí, para todo elemento del conjunto o del dominio, se tiene que la matriz hessiana es definida positiva, o es semidefinida negativa, perdón, o definida negativa. Eso significa, en términos de formas cuadráticas, que la hessiana satisfaga esta propiedad, ¿no? La forma cuadrática asociada a la matriz hessiana, que es esta, es menor, igual que cero para todo x, para todo p en el conjunto, ¿de acuerdo? Y por otro lado, vamos a decir que la función es convexa sobre su dominio, si para todo elemento del dominio la matriz hessiana es semidefinida positiva o definida positiva. En términos de forma cuadrática, significa que la forma cuadrática asociada a esta matriz es mayor o igual que cero. ¿Recuerdan cuando estudiaban formas cuadráticas en su curso de matemática para economistas 2? Justamente la matriz asociada a una forma cuadrática tenía la propiedad de ser una matriz simétrica. Entonces eso nos dice que toda matriz simétrica tiene asociada a ella una forma cuadrática. Y dado que, en este caso, la matriz hessiana es una matriz simétrica, por tanto, esa propiedad se traslada a esta matriz y tenemos esta forma cuadrática asociada a la matriz hessiana. ¿De acuerdo? Todo sale de manera natural. Aquí este teorema, al ser un sí, solo sí, es como si fuese una definición, ¿de acuerdo? Para analizar concavidad de funciones de clase C2, puedo ver o analizar la matriz hessiana en cada punto de su dominio, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos aquí algunas condiciones necesarias, ¿sí? Según sea la matriz hessiana. Observen acá, si tienes un conjunto abierto y convexo y una función de clase C2, ¿de acuerdo? Entonces se tienen las siguientes propiedades. Si para todo P en el dominio la matriz hessiana es definida positiva, solo definida positiva,
no semidefinida, sino definida positiva, entonces, solamente entonces, f es estrictamente cóncava sobre x. Y caso contrario, ¿no? Si tienes que la matriz hessiana es definida positiva, bueno, si es definida positiva, entonces, solamente entonces, se tiene que f es estrictamente convexa sobre el dominio. Antes de resolver este ejercicio, como acabo de decir, ¿no? La matriz hessiana es una matriz simétrica y toda matriz simétrica tiene asociada una forma cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante saber cuál es el aspecto geométrico de una forma cuadrática, por lo menos en dimensión 3, ¿no? En dimensión 1 o 2, perdón, en 2 ustedes ya saben cómo son las, las formas cuadráticas, ¿no? Que son una especie de parábolas, pero en dimensión 3 la cosa cambia un poquito. Entonces voy a explicar aquí, antes de pasar al ejercicio. A ver, voy a hacer un preámbulo aquí. Por ejemplo, si la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana de una función, digamos, que va de R2 hacia R, ¿no? Entonces, la gráfica de esta función va a estar en dimensión 3. Pero bueno, voy a trabajar así mejor. Para n igual a 3, voy a ver el aspecto de las formas cuadráticas. Ya, entonces el aspecto de las formas cuadráticas en dimensión 3 sería más o menos lo siguiente. Tú puedes tener algo así. Voy a ponerle así mejor. O puedes tener algo así. Eso de ahí. Entonces, imagínense que toda esta línea que he puesto acá, todo esto, es el eje, el plano z igual a 0. Y vamos a pensar acá y por acá este que es el x. Y en este caso tenemos z, por acá y o x y por acá y si quieren. Entonces, como pueden ver en esta figura que está acá a la derecha, a la izquierda, perdón, hay un punto donde donde digamos la forma cuadrática es 0, pero acá en la izquierda hay un conjunto de puntos infinitos donde la forma cuadrática es 0. Entonces, digamos que aquí, si tú tienes la forma cuadrática asociada, imagínate que estás trabajando en la matriz hessiana de la función, perdón. Aquí tú tienes que esto es estrictamente mayor que 0 para todo x en R3 distinto del origen, ¿cierto? Y en cambio en la otra figura tú tienes que la forma cuadrática, x acá transpuesta, es mayor, perdón, estoy haciendo acá, menor estricto, y en este otro caso tendríamos menor igual, ¿no? Para todo x en R3, ¿no? Menor igual porque hay una cantidad infinita de puntos en el espacio donde esa forma cuadrática se anula.
Z igual a 0. Acá solamente hay 1. Si le quito en el origen, entonces es estrictamente menor que 0. Este es el aspecto geométrico de lo que tendría una forma cuadrática eh, definida negativa, ¿sí? Esta forma cuadrática definida negativa, y esta también, bueno, este sería definida negativa y este sería semidefinida negativa. De acá es semidefinida negativa. ¿De acuerdo? Entonces aquí, eso es. Y podríamos, de igual Profesor, manera, dime, dime. disculpe, ¿se podría repetir por qué definida y semidefinida? Justo se me ha ido el internet en ese momento, por favor. Ah, vale, lo de definida negativa es porque se debe cumplir esto, ¿verdad? Esto de acá. Es estrictamente menor que 0 para todos los x en R3 menos el 0. Y bueno, lo estamos viendo aquí, su forma cuadrática geométricamente tiene este aspecto, porque si tú evitas el origen, entonces el resto es estrictamente negativo, ¿no? Entonces la forma cuadrática, este es el aspecto de una forma cuadrática definida negativa, ¿no? Que satisface esto de acá. O sea que al final puedes tener z al cuadrado más xz más yz más z al cuadrado más y cuadrado más x al cuadrado. Esa sería la forma cuadrática y bueno, con coeficientes constantes que son las entradas de la matriz asociada a esa forma cuadrática. Entonces, cuando tú desarrollas, lo que vas a graficar tendría este aspecto, ¿no? Y se definía negativa, este menor igual significa que hay un conjunto infinito de puntos distintos del origen, perdón, distinto del origen, donde la forma cuadrática se anula. Y aquí estamos viendo que se está anulando justamente en toda esta línea, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es definida negativa, porque hay una cantidad infinita ahí de puntos distintos del origen, donde la forma cuadrática se anula, ¿de acuerdo? Entonces, análogamente, ¿te quedó claro? No sé quién me Sí, preguntó. sí, yo Luis Peinado. Muchas gracias. Ok, bien, entonces, de manera análoga tú tendrías el aspecto de la forma cuadrática en R3 definida positiva, ¿sí? Es una especie de cilindros y ubicas bien tus ejes, ¿no? Z, voy a poner por acá X y por acá Y. Acá también todo este sería el eje Y si quieren, acá X y acá Z. Entonces, este corresponde a una forma cuadrática definida positiva, y este de acá corresponde a una forma cuadrática definida, semidefinida positiva. ¿De acuerdo? Bueno, eso solamente por recordarles un poco el aspecto que tienen las formas cuadráticas en dimensión 3. Entonces ahora vamos a usar estas propiedades que acabo de enunciar para resolver este ejemplo. Dice, acá debería ser f, ¿no? Ah, no, sí está bien. Sea u una función utilidad que depende de n bienes definida de esta forma. Determine las condiciones sobre k para que la función sea cóncava respectivamente convexa. Entonces, lo que podemos observar aquí es que, bueno, vamos a resolver el ejercicio. Ejemplo 6. Ejemplo 6. Bien.
Observen aquí que la función utilidad de n bienes, bueno, que al fin y al cabo, esto, si quieren desdoblarlo, sería esto, está definida por la suma aquí. Voy a desdoblarlo, ¿ya? Alfa 1, x1 a la menos k, más alfa 2, x2 a la menos k, y así sucesivamente hasta alfa n, xn a la menos k. Eso es. Los alfas UI todos son positivos, son mayores o iguales que 0. A ver, eso de ser mayores o iguales que 0 creo que aquí no funciona. Debería ser estrictamente mayor que 0. ¿De acuerdo? Esto, disculpen que acá hay algunos errores de tipeo. Sí, ya está. Bien. Ok. Entonces, tenemos por dato que los alfas UI son estrictamente mayor que 0 y la constante K, no me dicen nada, ¿no? Vale, la constante K no me dice nada, puede ser positivo o negativo. Vamos a seguir, a ver qué obtenemos. Muy bien. Observen que la función es una función de clase C2. Como los X u Y representan bienes, entonces eso quiere decir que los X u Y son mayores estrictos que 0, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos ver que la función U, podemos observar, U es una función de clase C2 en Rn más. ¿Cierto? Hasta ahí todos me siguen. Sí, profesor. Vale, ok. Bien. Como es una función de clase C2, entonces yo puedo calcular la matriz hessiana. La matriz hessiana de U, ¿cómo he denotado acá la matriz? Sí. La matriz hessiana de U en cualquier punto del espacio. En este caso representa una n-uplas de bienes. Entonces, para calcular matriz hessiana, debo calcular primero la derivada de U con respecto a cada una de las variables, ¿no? En este caso sería, si ustedes derivan X, voy a poner un poco esto por acá. En algún momento por aquí tendríamos el alfa i, xi a la menos k, y esto continúa hasta alfa n, xn a la menos k. ¿De acuerdo? Y que los alfas UI son estrictamente mayor que 0. Deriva U con respecto de x UI. Está claro que nos va a quedar menos k por alfa UI por x UI a la menos k menos 1. ¿Estamos? Sí. Entonces, si calculo las segundas derivadas con respecto de x y, ¿qué me va a quedar? Es derivar nuevamente esto con respecto a x y. Me va a quedar menos k menos 1 por alfa i por x y a la menos k menos 2, ¿no? Que es lo mismo escribir, si factorizo el menos 1 acá, con el menos de acá se hace un más y me queda k por k más 1, ¿de acuerdo? Alfa su i por x su i a la menos k menos 2, ¿no? Observen que estas dos ecuaciones que acabo de encontrar, esto vale para i igual de 1, 2 hasta n, ¿no? Bien. ¿Qué más necesito calcular para la matriz hessiana? Necesito calcular las derivadas cruzadas, es decir, la segunda derivada de la función utilidad. Como ya tengo con respecto a x o y, voy a derivar ahora con respecto a xj.
para I y J distintos, ¿no? Entonces, observen aquí, acá estoy calculando esto para I distinto de J, ¿de acuerdo? Entonces, si calculo, por ejemplo, esto, para I distinto de J, la derivada de esto con respecto a J, ¿qué me da? Con respecto a XJ, ¿qué me dará? ¿Cuánto creen que sale? Si algo no entienden de cómo estoy... Cero, vale, eso es cero. Muy bien. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Ok. Entonces, eso significa que la matriz hessiana de la función utilidad en cualquier punto va a tener el siguiente aspecto. Aquí va a ir la derivada segunda con respecto a x1, me va a quedar menos, perdón, k por k más 1, todo por alfa 1, x1 a la menos k menos 2. ¿Vamos? Luego acá vendría a ser 0 y luego todos los demás son ceros. Aquí también 0 y todo lo demás 0. Voy a escribir el segundo elemento de la segunda fila, que sería k por k más 2, k por k más 1 por alfa 1 por x1 a la menos k menos 2, disculpen, acá sería x, alfa 2, x2. Luego vendría 0 y sigue lleno de ceros. Entonces, acá también 0, 0, y bueno, todo lo demás es 0, pero el último elemento sería k por k más 1 por alfa n por xn a la menos k menos 2. Y hemos terminado. O sea, si pueden observar allí, esta matriz es una matriz diagonal, ¿no? O sea que esto es una matriz diagonal cuyas entradas tienen esta forma, k por k más 1 por alfa 1, x a la menos x1 a la menos k menos 2, coma, el siguiente elemento sería k por k más 1 por alfa 2, x2 a la menos k menos 2 y así sucesivamente hasta k por k más 1 por alfa n por xn a la menos k menos 2. Eso es esa matriz diagonal. ¿Mm? Ahora, para clasificar esta matriz en términos de, bueno, saber si es definida positiva, definida negativa, o semidefinida positiva, semidefinida negativa, hay varias técnicas, ¿no? Pero aprovechando que es una matriz diagonal, podemos usar las técnicas de los valores propios, ¿no? Aquí observamos que los valores propios de esta matriz, que los lambda i igual a, voy a poner así mejor, que los valores propios asociados a, a la matriz hessiana en cualquier punto son los lambda i igual a k por k más 1 por alfa i xi a la menos k menos 2, ¿no? Eso, los valores propios son de esa forma. En cualquier punto tiene esa expresión. Bien. Entonces, en este caso vamos a decir que esta matriz en cualquier punto del dominio es definida negativa. Vamos a empezar con definida positiva mejor. Definida positiva, sí y solamente sí, los valores propios, ¿cómo tienen que ser? Todos estrictamente mayor que 0. Y esto es mayor o igual que 0, sí y solamente sí. Observen que esta expresión no me importa, porque los x u y, sabemos que los x u y son estrictamente mayor que 0. Los alfas u y también son mayores estrictos que 0, entonces solamente tengo que analizar esta expresión, ¿ya? Entonces aquí
me quedaría que sí, solamente sí, K más 1 por K es estrictamente mayor que 0. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, bueno, está casi desarrollado, simplemente hay que poner los puntos de referencia que son K igual a 0 y K igual a menos 1 y marcar de derecha a izquierda con más, menos, más y luego fijarse en la desigualdad. La desigualdad es mayor o igual que 0, eso quiere decir que me tengo que quedar con la parte positiva, ¿no? Por lo tanto, ¿no? En este caso, para que la matriz hessiana sea definida positiva, el K necesariamente tiene que pertenecer a estos intervalos, a la unión de esos intervalos que acabo de pintar, ¿no? Que sería desde menos infinito hasta menos 1, unión el intervalo de 0 a más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿va a ser definida positiva? Sí, el K está entre ese intervalo. Y vamos a hacer todo, ¿no? La matriz hessiana en cualquier punto es definida negativa si, solamente si, los valores propios todos son menores que 1, menores que 0, perdón. Y bueno, nuevamente, aquí, como los lambda sub i tienen esta expresión, los bienes son positivos, esto siempre va a ser positivo, esta expresión, el lambda sub i es estrictamente positivo por dato, por lo tanto, lo único que me queda aquí para que los valores propios sean negativos es que K por K más 1 sea menor que 0, ¿no? Nuevamente, los puntos críticos que vendría a ser menos 1 y 0, y marcamos de derecha a izquierda con más, menos, y luego me fijo en la desigualdad de la ecuación. La desigualdad es negativa, eso quiere decir que es menor, ¿no? Entonces me tengo que quedar con la parte negativa. Por lo tanto, eso significa que los valores propios son negativos si solamente si K pertenece al intervalo cerrado de menos 1 a 0, ¿no? A ver. Perdón. Aquí estoy cometiendo un ¿No sería error. abierto, profesor? Sí, sí, es abierto por la desigualdad. Aquí es abierto, aquí abierto. Entonces me va a quedar de menos 1 a 0. Es abierto, sí, gracias. También en Sí, el... eso está arriba también. Ujú. Exactamente, sí, gracias. Gracias, gracias. Eso sería acá abierto y aquí abierto. Eso es. Entonces, luego vamos a poner una hoja más. Entonces, finalmente podemos decir que la función U es convexa, ¿de acuerdo? Si K pertenece ¿a dónde? Para que sea convexa, la matriz asociada a ella tiene que ser definida positiva, ¿no? Por lo tanto, K tiene que estar en el intervalo de menos infinito a menos 1, abierto, unión de 0 a más infinito. Y U va a ser cóncava si la matriz hessiana L es definida negativa, ¿no? Y en este caso es definida negativa si K pertenece al intervalo abierto de menos 1 a 0. Y hemos terminado. Es simple, rapidito este ejercicio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta allí? Tengo la mano levantada de Trinidad. Profesor, una pregunta. Soy Gabriel, el que tiene la mano levantada. Hola, Gabriel, dime. ¿No podría ser ninguno de los bienes cero? Porque me pongo a pensar que como es una función utilidad, tal vez alguno de los bienes podría ser cero, ¿no? O sea, Ah, vale, sí, 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 es verdad, podría ser algún bien cero. En ese caso, tú tendrías que los X o Y son mayores o iguales que cero. Si nos ponemos en el caso que me estás diciendo tú. Si los X o Y son mayores o iguales que cero,
Entonces, nuevamente dices, este señor va a ser definida positiva, como este es mayor que cero y este es estrictamente mayor que cero, entonces lo único que queda es que este señor sea estrictamente mayor que cero. O en otras palabras, puede decir, bueno, más general, puede decir, esto es mayor o igual que cero, sí, solamente sí, este K es el K por K más 1, es a ver, mayor que cero, o igual podría ser, ¿no? A ver, claro. Bueno, el X o Y ya es mayor o igual que cero, entonces quedaría que K por K más 1 es mayor o igual que cero, entonces aquí sí que tomaría los puntos. Sí, está bien, puede ser los bienes mayor o igual que cero. Vamos a ver, voy a poner aquí para que todo lo que he hecho no sea en vano. Voy a agregar aquí y como ejercicio, ¿qué pasa si x u y es mayor o igual que cero? Entonces, en ese caso, si x u y es mayor o igual que cero, tú tendrías que tus funciones, perdón, tus valores propios, estos son mayores o iguales que cero, si solamente si este de acá, k por k más 1, es mayor o igual que cero. ¿Sí? Ya está. Porque toda esta expresión es mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? Entonces tú tendrías que tu matriz hessiana sería semidefinida positiva, ¿no? Si es semidefinida positiva, también satisface la propiedad acá aquí está, semidefinida positiva, son si solamente si, la función es convexa. Entonces es convexa, ¿ya? Lo que estoy usando ahora es justamente esto, este teorema. Es definida negativa, definida positiva, entonces es estrictamente cóncava, estrictamente convexa. Pero si agregamos lo que me dice Gabriel, entonces usaremos este teorema, ¿no? Porque tendría semidefinida negativa, semidefinida positiva, entonces mi función es cóncava o convexa, ¿de acuerdo? Y lo único que cambiaría ahí es que tendríamos que agregar los puntos, ¿no? Los puntitos, nada más. Entonces, para ser más explícito acá, estrictos, ¿no? Acá es estrictamente convexa y acá estrictamente cóncava. Y vamos a poner aquí que es por el teorema 29. Entonces aquí les voy a poner si x sub y es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Usar teorema 28, creo que es, ¿no? Teorema 28. Eso es. Eso lo dejo como tarea. ¿De acuerdo, Gabriel? ¿Te quedó claro? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces nos quedamos ahí. Ahora, este otro ejercicio, el ejercicio 30. Más o menos es lo mismo, pero bueno, voy a hacerlo un poco más rápido. Ejercicio 30. Voy a ponerle por acá. ¿Ya? El ejercicio 30 tienes ahora. En la teoría de elecciones del consumidor se dice que un consumo es adverso al riesgo si presenta una función utilidad cóncava, ¿sí? Acá esta es una definición. Consumidor adverso al riesgo es equivalente a que la función utilidad es cóncava. Ya está.
Considere la siguiente función de utilidad que depende de n bienes. Ahí lo tienen. Donde los beta su i son mayores o iguales que 0 y c su i denota al consumo del bien i y alfa su i, perdón, y este es un a su i, este de acá es un a su i, es el nivel mínimo necesario del bien i. Indique si el consumidor con la función utilidad anterior, ¿sí?, es adverso al riesgo o no. Entonces, simplemente hay que ver si tu función es cóncava o no. Si es cóncava, entonces el consumidor es adverso al riesgo. Caso contrario, no lo es. Entonces vamos a ver aquí la función utilidad que depende de C1, C2 hasta Cn, ¿de acuerdo? Es justamente esa suma desde i igual a 1 hasta n de c sub i, no, perdón, beta sub i, logaritmo de c sub i menos beta sub i, logaritmo natural de c sub i menos a sub i. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que los beta sub i son mayores, iguales que 0, ¿no? Eso tenemos como dato. ¿De acuerdo? El C sub i es el consumo del bien i y A sub i es el nivel mínimo de... Pero lo que tenemos que observar acá es que para que esto tenga sentido, para que la función utilidad así definida tenga sentido, ¿qué debe pasar? ¿Cómo debe ser C sub i menos A sub i? ¿Eh? Paolo, ¿cómo tiene que ser ese C sub i para que la función utilidad esté bien definida? Mayores que 0, profesor. Eso es estrictamente mayor que 0, ¿no? Para que esto tenga sentido, si no, no estaríamos trabajando ahí a ciegas. Bien, entonces calculamos ahora la derivada de u con respecto a c sub i. ¿Cuánto sale eso? Sería beta sub i por la derivada del logaritmo, que sería la derivada de la función, que sería 1, sobre la función, que sería c sub i menos a sub i, ¿no? Y si derivo por segunda vez, este señor me va a quedar beta sub i por la derivada ahora con respecto a c sub i, me va a quedar 1 sobre, acá sería c sub i menos a sub i, al cuadrado con signo menos, ¿no? La derivada de 1 sobre f es igual a menos la derivada de la función sobre la función al cuadrado. ¿Cierto? Bien, entonces sale con signo negativo ahí. Y ahora calculo las derivadas cruzadas con respecto a C sub i y luego con respecto a C sub j. Entonces en este caso me va a dar 0, ¿no? Esto para todo i distinto de j, ¿no? Entonces podemos ver aquí entonces nuevamente que por este hecho de que las derivadas cruzadas son todas nulas y como la matriz hessiana es una matriz simétrica, los únicos que sobreviven son estos términos. Es decir, que la matriz hessiana en este caso es una matriz diagonal cuyos elementos tienen esta forma. Eso es, ¿no? Bien. Ahora, observe que los valores propios, este señor tiene como valores propios lambda i igual a menos beta i por 1 sobre c sub i menos a sub i al cuadrado. Pero ¿esto cómo es? ¿Son mayores o iguales que 0 o menor o igual que 0? Estos son
menores iguales que cero, ¿no? ¿Por qué? Porque beta es mayor o igual que cero, esto es mayor o igual que cero, esto es mayor o igual que cero, o estrictamente mayor que cero, porque esto es positivo. Entonces, todo esto es mayor o igual que cero, pero este negativo hace que sea menor o igual que cero. Entonces, todos los lambdas hoy son menores o iguales que cero. Esto implica entonces que la matriz hessiana en C, por teorema 28, es era semidefinida. Para un ratito, todavía no estoy usando el teorema 28. El hecho que todos los valores propios sean negativos me dice, por mate 2, que la matriz hessiana es semidefinida negativa. Y ahora uso el teorema 28, que me dice que si la matriz hessiana es semidefinida negativa, entonces este señor, la función utilidad sería cóncava o convexa. Cóncava, ¿verdad? Teorema 28. Ahí está. Si es semidefinida negativa, como es un sí solamente sí, es cóncava. La función es cóncava, ¿de acuerdo? Ya, entonces si la función utilidad es cóncava, por definición, entonces, me dice el problema, que si la función es cóncava, la utilidad es cóncava, entonces el consumidor es adverso al riesgo. Ya está, ¿de acuerdo? Bien. Ok, entonces así como acabo de resolver esos ejercicios, intenten resolver este otro, ejercicio 31, donde les doy la función de producción de tipo Q-Douglas. Aquí K y L pueden ser insumos, o bueno, dependiendo de qué contexto viene. El K y L siempre son estrictamente mayor que cero. Y aquí hay que tener en cuenta, esto que he puesto con letra muy pequeña, es que la función de producción de tipo Q-Douglas satisface las condiciones de función neoclásica, lo que significa que se satisfacen estas propiedades. Este F1, F2 significa la derivada de F con respecto a K mayor que cero, derivada de F con respecto a L mayor que cero, el 1 y el 2 son las variables, la primera variable, segunda variable. Este F11 significa la derivada segunda de F con respecto a la primera variable al cuadrado, que se puede representar así. Y F22 igual es la derivada segunda de F con respecto a la segunda variable, que en este caso es L, ¿sí? L al cuadrado, que es lo mismo que FL. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso, que la función Q-Douglas satisface las condiciones neoclásicas, que significa hacer respetar eso. Entonces lo que les estoy pidiendo aquí es determinar qué condiciones deben cumplir los parámetros A y B para que la función sea cóncava. ¿De acuerdo? Y otra cosa es, observe que la función de producción es una función homogénea. ¿Cuál sería el grado de esta para que la función sea cóncava? Entonces voy a hacer una cosa. Prefiero hacerlo por si acaso que a veces... voy a dejar como ejercicio para ustedes esta y esta, ¿de acuerdo? Y voy a resolver esta. Sí, pues si no, no acabo la clase. Quiero terminar esta parte que ya me está tomando mucho tiempo. Entonces voy a resolver el ejercicio 31. ¿De acuerdo? Poner acá.
Entonces, tengo aquí la función f. Voy a llamarle al este y, a este y, voy a llamarle f de k, l, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí que f de k, l es igual a la constante a por k elevado a la a por l elevado a la b. ¿Sí? Esta función producción de tipo Q-tuplas. Entonces, como me piden analizar si es cóncava o convexa, para qué valores de A y beta, la función es cóncava, perdón, entonces es cóncava nada más, tengo que calcular la matriz hessiana. Primero, acá se me olvidó, si yo he actuado directamente, pero aquí se me olvidó asegurar que esta función es una función de clase C2 en Rn más, ¿no? Entonces, por eso que puedo calcular las segundas derivadas para analizar la concavidad-convexidad usando la matriz hessiana. La función logaritmo saben que es infinitamente diferenciable, por lo tanto, en particular, si multiplicas por una constante no pasa nada, ¿no? Sigue siendo infinitamente diferenciable, en particular es de clase S2 y por tanto puedo calcular la matriz hessiana. En este caso también tenemos que K, tanto K como L, son estrictamente mayor que 0. Y lo que podemos ver aquí es que F es una función de clase C2 en R2 más, ¿no? Porque las variables independientes, o como le llaman los economistas, variables endógenas, ¿no? O exógenas, son estrictamente mayor que 0. ¿No? Entonces el dominio son todo lo real, todo R2 más, ¿no? La parte positiva, estrictamente positiva. Entonces, como es de clase S2, entonces podemos usar las técnicas, podemos, sí, calcular la matriz hessiana de F en cualquier punto para analizar la concavidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, es una función simple, así que vamos a calcular la derivada de f con respecto a k, y esto me va a quedar a veces a por k a la a menos 1 por l a la b. Y si calculo observen aquí, miren, que esto lo podemos escribir como a veces a por k a la a por l a la b, todo dividido entre k. O sea que al final, observen que esto ¿quién es? Es la f, ¿no? Entonces me está quedando a por f de k, l entre k. Esa es la derivada con respecto de k. Si derivamos f con respecto de l, me va a quedar b veces a por k a la a por l a la b menos 1, que es lo mismo escribir b por f de k, l sobre l. ¿De acuerdo? Bien, ahora derivemos por segunda vez, vamos a calcular la segunda derivada de f con respecto de k. Entonces me va a quedar allí, a ver, sí, derivo nuevamente y me va a quedar a sobre k, miren, a sobre k por la derivada, no, perdón, ¿qué estoy haciendo ahí? Tengo que derivar con respecto de k. Ya, entonces lo va a derivar aquí, para no liarme. Si lo derivo aquí voy a tener a por a menos 1 por a por k a la a menos 2 por l a la b. ¿De acuerdo? Eso se borró. A por a menos 1 por a por k a la a menos 2 por l a la b. Y si observan esto, me va a quedar a por a menos 1 por k a la a por l a la b sobre k al cuadrado. Nuevamente, el a me faltó el a. Todo esto sería el f. O sea, sería a por a menos 1 por f sobre k al cuadrado. Entonces me quedaría a por a menos 1
por la función sobre k al cuadrado. Entonces, de manera análoga, la derivada segunda con respecto a la segunda variable me va a quedar b por b menos 1 por la función sobre L al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es. Me faltan las derivadas cruzadas, ¿no? Hay que calcular las derivadas cruzadas. Sí, vamos a calcular por acá cuál es primero la derivada la derivada con respecto a L de la función derivada con respecto de K. Entonces, la derivada con respecto de K es este. Ahora vamos a derivar con respecto de L, me va a quedar A por B por A por K a la A menos 1 por L a la B menos 1. Y esto se puede escribir como A por B, a ver. Sí, lo puedo escribir como A por B por F de K, L sobre K por L. ¿De acuerdo? Y esto, como es una función de clase C2, ¿de acuerdo? Como es una función de clase C2, esto es lo mismo que F, la derivada de con respecto de K de la derivada de F con respecto de L. Eso es. Entonces, lo que tenemos aquí es que la matriz hessiana, entonces la matriz hessiana de la función Q-Douglas es igual a, es una matriz de 2 por 2 que me va a quedar A por A menos 1 por la función, ¿no? Que depende de KL sobre K al cuadrado. Y luego me va a quedar A por B por la función sobre K por L, ¿no? Entonces, al ser simétrica, acá me va a quedar A por B por la función sobre K por L. Y en la otra componente de la diagonal sería B por B menos 1 por la función sobre L cuadrado, ¿no? Eso es. Ahí está, ¿no? Bien. Ahora, eh, ¿cómo hacemos aquí? Para analizar si esta función es definida. Yo quiero que sea, para que sea cóncava, ¿no? Cóncava. Entonces voy a usar, aquí no puedo usar valores propios, pero hay una propiedad que les enseñaron en Mate 2, de que una matriz es definida negativa, ¿no? Si todos sus menores principales son, ¿cómo son? Chicos. Hola. Si todos sus menores principales son positivos, ¿no? Entonces aquí tengo este menor principal y este otro, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo tengo que este menor principal, que vendría a ser el FKK, es igual a por A menos 1 por F de KL, K al cuadrado. Ya sabemos que esto es estricta, esto es menor o igual que 0, ¿no? Por la propiedad que satisface la función Q-Douglas, que es una función neoclásica, donde me dicen que estos son positivos, perdón, son negativos. Entonces acá esto por función neoclásica. Ya está. Ahora, el otro menor principal sería toda esta matriz, toda. Entonces debo calcular el determinante. Entonces vamos a calcular el determinante de la matriz hessiana.
Y en este caso me va a quedar A por A menos 1 por B menos 1, ¿de acuerdo? Por la función sobre K al cuadrado sería acá la función al cuadrado, L al cuadrado, ¿no? Menos sería A por B al cuadrado, ¿de acuerdo? Por la función también al cuadrado, sobre K al cuadrado, L al cuadrado, ¿no? Si factorizamos allí la función, si factorizamos este término que se está repitiendo, me va a quedar acá A por A menos 1 por B menos 1 menos A al cuadrado, B al cuadrado, todo multiplicado por la función al cuadrado sobre K por L, todo al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a ver, ¿cómo hacemos esto? Voy a poner aquí, esto es A por B, estoy juntando este con este, y luego hago el producto de A menos B por B menos A, que sería AB menos A menos B, menos A menos B, más 1, ¿no? Menos, aquí tendríamos A cuadrado, B al cuadrado, por la función al cuadrado sobre, voy a dejarlo así, K cuadrado L cuadrado. Entonces, aquí observen que si hago el producto, este término A por B por A por B, me quedaría A por B o A al cuadrado por B al cuadrado, con esto de acá se va, ¿no? Esto se va. Y me va a quedar aquí A al cuadrado menos A al cuadrado B menos AB al cuadrado, ¿no? Más AB. Todo multiplicado por este señor. Eso es. ¿De acuerdo? Bien. Aquí yo no tengo problemas con esta expresión. Esto siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Esto de acá siempre es mayor o igual que 0. Para que el determinante sea mayor o igual que 0, ¿no? Para que esto sea mayor o igual que 0, necesariamente esto de acá tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, para que esto ocurra, entonces deberíamos tener que menos A cuadrado por B menos AB al cuadrado más AB sea mayor o igual que 0. ¿Sí? Bien. Ahora, observan que de aquí puedo factorizar AB, ¿no? Ah, era para dejarlo como estaba antes. Ya no importa. Me quedaría entonces, si factorizo AB, ¿qué me va a quedar? Menos A menos B más 1 mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, pero tenemos que A y B son positivos, ¿no? A ver, ¿o no? A ver, ¿dónde está? Ah, no nos dicen nada de A y B, si son positivos o no. Pero deberían serlo, ¿no? Si es una función Q-Douglas, A y B son positivos. Sí, exactamente, sí son positivos. Eso es. Como A y B son mayores que 0, entonces, para que se cumpla esto, necesariamente menos A menos B más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Pero esto de acá es equivalente a decir que A más B debe ser menor o igual que 1, ¿no? Eso es, menor o igual que 1. Ya está. Entonces, por lo tanto, la función Q-Douglas va a ser cóncava si, solamente si, A más B es menor o igual que 1. Ya está. Esa es la parte 1. Determine qué condiciones deben cumplir los parámetros A y B para que la función sea cóncava. Ya está. Y finalmente,
en el ítem 2 me dicen, observe que la función producción es una función homogénea. Dice, ¿cuál sería el grado de esta para que sea cóncava? Entonces vamos a ver. En términos de función homogénea, ¿no? Vamos a poner en términos... Dice que la función Q-Douglas es una función homogénea, significa que cuando tú le multipliques por un parámetro a cada componente, a cada variable independiente, ¿no? ¿Sí? Te debe salir algo de t elevado a la algo por nuevamente la función en términos de esto. Esa sería una función homogénea con grado, este término que aparece allí, ¿de acuerdo? Si nosotros aplicamos eso a nuestra función, esto va a ser a por t por k a la a por t por l a la b. Es decir, eso me va a quedar t a la a más b por a por k a la a por l a la b. ¿Y este quién es? Es f. Entonces me va a quedar t por a más b por f de k, l. Esto significa, ¿no? Esto significa que f es homogénea de grado a más b. ¿Sí? Este es el grado. Muy bien. Entonces, pero, entonces, para que sea para que sea cóncava, necesitamos que a más b sea menor que 1. Entonces, en este caso, para que f sea cóncava, en términos de función homogénea, el grado de homogeneidad tiene que ser menor que 1. Entonces, el grado de homogeneidad a más b tiene que ser menor igual que 1. Y hemos terminado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta allí? ¿Preguntas? Bueno, entonces, he hecho 3 tipos de ejercicios que, bueno, les permiten imitar la solución para resolver eh, estos ejercicios, ¿no? Ejercicio 32 y 33. Muy bien. ¿Preguntas hasta allí? Entonces, como pueden ver, las funciones de clase C2, a cuales se le puede derivar hasta 2 veces con respecto a cada variable, me permite decidir en términos de la hessiana si es cóncava o convexa. Este es un método más sencillo, pero claro, tienes que asegurarte que la función sea de clase C2. Entonces, la mayoría, cada vez que pregunto si esta función es cóncava o convexa, todo el mundo comienza a derivar directamente y se quedan con eso. Ah, ya, tengo que derivar y calcular la hessiana, ¿sí? Pero, claro, nadie se asegura si la función es de clase C2. En general, ¿no? Si no te quieres liar con derivadas y eso, pues usa lo que expliqué antes, ¿no? Lo de epígrafo y hipógrafo. Si tu función no es de clase C2, pues no te queda otro que ir por ese camino, ¿vale? Hay más definiciones y propiedades en general en términos de los conjuntos de nivel, ¿no? Para decidir si una función es cóncavo o convexo, evitando epígrafo y hipógrafo. También hay otro camino. Incluso con los menores, cuando tengo una función cuasi cóncava, cuasi convexa, también hay hay una definición o propiedad equivalente en términos de los conjuntos de nivel. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso ya escapa
no es que escapa, sino es que no podemos perder tiempo en más propiedades de esto, ¿no? Ya queda para ustedes ir conociéndolo como extra. Eh, yo, digamos, estoy poniendo aquí las cosas bien básicas que deben conocer, ¿sí? Básicas e importantes para luego poder atacar cualquier problema e incluso cuando lean y quieran conocer un poquito más de propiedades o teoría, pues les va a ser un poco más fácil si conocen esto que acabamos de hacer, pero conocerlo bien, ¿de acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer ahora es decidir cuándo una función es cuasi cóncava o cuasi convexa en términos de una matriz asociada a la función. Para esto hay que asegurar que la función sea de clase C2. Entonces, cuando tengo una función de clase C2, ¿de acuerdo? Es posible determinar un criterio para decidir si una función es cuasi cóncava o cuasi convexa en términos de la matriz Hessiana orlada. La matriz Hessiana orlada no es más que, bueno, esa es la que ven aquí. Estos 1, 1, 1, 1, 2, son, digamos, las derivadas. Acá, por ejemplo, voy a poner aquí los FI, son justamente las derivadas de F con respecto a la variable X o Y. FIJ no es más que la derivada de F con respecto a sería con respecto a XY y luego con respecto a XJ. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy usando esa notación aquí. Bien, entonces, conocida este hecho de que tengas una función de clase C2 definida sobre un conjunto abierto y convexo, entonces, si todos los menores principales de orden mayor o igual que 2 de esta matriz hessiana son negativos, entonces la función es cuasi convexa. En el caso que sean positivos, la función será cuasi cóncava, ¿no? Recuerden que los menores principales es bueno, tienes esto, los menores principales, es ir eliminando n menos, por ejemplo, el menor principal de orden R es ir eliminando los n menos R filas y columnas respectivamente, ¿no? Pero me están pidiendo los menores principales de orden mayor o igual que 2, ¿de acuerdo? O sea que tendrías que tomar este primer orden, menor principal. Bueno, incluso hay una forma más sencilla de lo que suelo dar en Mate 2. Puedo tomar el menor principal, aquí lo he puesto, así sí que lo he puesto. El menor principal de una matriz cuadrada de orden n, digamos el de la matriz hessiana, significa, ¿no?, que es el determinante de una matriz, de una submatriz de A, de orden R, que resulta, como ven ahí, justo lo que explicaba antes, ¿no? Por ejemplo, quiero la menor principal de orden 2 por 2 de esta matriz hessiana. Es simplemente esto. Hay que eliminar todas las filas n-2 filas y n-2 columnas. O sea, te está quedando, eliminas todas estas y te quedas con esta ya, ¿no? Bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es... Un momento, quiero ver si soy capaz de tomar... Sí, sí está bien. Vale. Muy bien. Bueno, vamos a ahora a... Antes de pasar a resolver este ejercicio, el ejercicio 7, quiero mencionar un poco el ejemplo 8, que si tienes dos funciones que son cuasi convexas, si tú lo sumas, te da nuevamente la propiedad de cuasi convexidad no se pierde, ¿no?
Entonces, lo mismo ocurre si tienes funciones cuasicóncavas. A ver, un momento. En la suma, sí, no, en la suma puede fallar. Sí, justamente lo que está poniendo acá. Porque puedes tomar ahí, justo, el x al cubo menos x. Y ahí no funciona. Entonces, la suma de funciones cuasicóncavas o cuasiconvexas no necesariamente vuelve a ser cuasiconvexa o cuasicóncava respectivamente, ¿no? La suma de funciones cuasicóncavas o cuasiconvexas no necesariamente es cuasicóncava o cuasiconvexa. Y aquí tienen un ejemplo bien clarito. Puedes tomar la función x al cubo, ¿no? Esta función ya sabemos que el contorno inferior y el contorno superior son convexos. Entonces esta función es cuasicóncava y cuasiconvexa a la misma vez. Lo mismo ocurre con la función g igual a menos x. También es una función que tiene como contorno superior y contorno inferior, ¿no? Los contornos superior y contorno inferior son convexos, por lo tanto, esta función también es cuasicóncava y cuasiconvexa a la vez, ¿no? Bien, ahora, si tú denotas como h de x la función suma, ¿no? H es igual a f más g, bueno, resulta que esta función no es ni cuasicóncava ni cuasiconvexa, por definición, en términos de contorno. Podemos ver que el contorno superior de h a nivel 0 es uy, aquí me he equivocado, acá debe ser de menos infinito hasta menos 1. Sí, hasta menos 1. Unión, el intervalo de 1 a más infinito. Como podemos ver, el contorno superior no es convexo. El contorno inferior de h me da este intervalito. Entonces, tampoco es un conjunto convexo. Entonces pueden ver, ahí está claro que la suma de funciones cóncavas, perdón, cuasicóncavas y cuasiconvexas no necesariamente son cuasicóncavos y cuasiconvexas. Entonces, mucho cuidado ahí. Les recomiendo que intenten calcular, ¿no? Los contornos de H, o ya para que se convenzan, los contornos de H a nivel 0, ¿sí? Tanto del superior como del inferior, para que se convenzan que realmente no es una función cuasicóncava o cuasiconvexa. Y es fácil ver, ¿no? H de x, digamos, es x por x al cuadrado menos 1, que es lo mismo escribir x por x menos 1 por x más 1, ¿no? Entonces, graficar esto es sencillo, ¿no? Más de 1. Ubicar los puntos de referencia, que son el 0, el 1 y el menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, toma valores, por ejemplo, entre 0 y 1, el 1 medio. Si tomas el 1 medio, te va a quedar, esto es positivo, 1 medio menos 1 es negativo. Y acá te va a quedar positivo, entonces todo es negativo. Eso quiere decir que por aquí debe estar, la función debe estar pasando por acá. Ya sabes que pasa así, tiene que cruzar el 0 y vamos a ver qué pasa si pones menos 1 medio. Menos 1 medio negativo, acá te traería negativo y acá te saldría positivo. Entonces todo es positivo, eso quiere decir que sí lo cruza, ¿no? Y luego tiene que volver. Ya está. Y ahora tienes que calcular el contorno superior a nivel 0. A nivel 0. Y ahí se ve claramente, ¿no? Que por ejemplo, cuáles son los X para los cuales la imagen se encuentra por encima de 0. Van a ser todos estos y todos estos de acá.
o sea, de -1 a 0, eso está acá, miren, ya para corregir, esto sería de -1 a 0, unión de 1 a más infinito. ¿De acuerdo? Y el contorno inferior son todos los X que se encuentran, cuyas imágenes se encuentran por debajo de 0, que sería esto y esto de acá, ¿no? Sería de menos infinito hasta 1 y de 0 a 1. De menos infinito a -1 hasta y a unión 0, 1. Y pueden ver que esos conjuntos no son convexos, por lo tanto la función deja de ser cuasi cóncava y cuasi convexa. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Chicos. Nada. Bueno. Ok. Vale, si no hay preguntas, no sé si hacer el ejercicio 7 o se lo dejo como ejercicios. Determina las condiciones sobre los parámetros alfa y beta para que la función producción sea cuasi cóncava. Entonces, la idea es calcular la matriz hessiana orlada, ¿sí? La matriz hessiana orlada y usar el teorema 35. Entonces, vamos a hacer. Uy, no, ¿qué hice? Un momento. Eso es. Vale. Entonces, voy a resolverlo, ¿no? Ejemplo 7. Entonces tienes la función Q-Douglas dada por A por X al alfa, Y a la beta. Y me están pidiendo cuáles son las condiciones que debe satisfacer alfa y beta para que la función sea cuasi cóncava, ¿no? Cuasi cóncava. Entonces, para que sea cuasi cóncava, ¿dónde estamos? Voy a subrayar acá el teorema. Para que sea cuasi cóncava, debo verificar que los menores principales de orden mayor o igual que 2 de la matriz hessiana tienen que ser positivos, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero vamos a calcular la matriz hessiana orlada. Claro, no hay que olvidar que la función Q-Douglas siempre satisface las condiciones de neoclásicas usuales, ¿no? Es lo que puse antes. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a calcular la matriz hessiana orlada. Entonces, para ello tengo que calcular la derivada. Bueno, voy a poner acá. Ya sabemos que esto es 0. La derivada con respecto a la primera variable, la derivada con respecto a la segunda variable. Y acá también, derivada con respecto a, voy a ponerlo directo, ¿no? La primera variable, segunda, primera, segunda. Y acá tendríamos fxx, fxy, f y x y f y. Entonces, si calculamos esto, nos va a quedar, bueno, 0. Si yo derivo f con respecto de x, me va a quedar alfa por a por x al alfa menos 1 por y a la beta, que es lo mismo lo que hemos estado haciendo antes, que sería alfa por f entre x. Si derivo con respecto de y, me va a quedar beta por f entre y. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar en la segunda fila alfa por f entre x. Luego si vuelvo a derivar, recuerdan, me quedaba alfa por alfa menos 1 por f sobre x al cuadrado. La siguiente componente sería alfa beta por f entre x por y. Pues es lo mismo que hemos estado haciendo antes. Acá con respecto de y me va a quedar beta por f entre y. Acá me va a quedar alfa beta por f entre x por y luego me va a quedar beta por beta menos 1 por f entre y al cuadrado. Esa es
La matriz gaussiana ordenada. Ahora, claro, si yo calculo, por ejemplo, el menor principal de orden mayor o igual que 2, tengo que ver todos los menores principales de orden mayor que igual que 2. Acá tengo uno, ¿no? Entonces, el menor principal de orden 2 va a ser igual al determinante, ¿de acuerdo? De 0, alfa f entre x, alfa f entre x, alfa menos 1, f entre x al cuadrado, y ese determinante, ¿cuánto me sale? Menos alfa al cuadrado, f al cuadrado entre x al cuadrado. Esto es negativo, menor o igual, ¿no? A ver, ¿es menor o igual? Claro, ya. Bueno, este es justamente, te está quedando menos alfa al cuadrado por f de al cuadrado, x al cuadrado. Bueno, entonces no pasa nada. Esto es simplemente menor o igual que 0. Está bien. Menor o igual que 0. Y ahora el otro menor principal es justamente el determinante de la matriz hessiana. La matriz hessiana ordenada, ¿no? Que me va a quedar, a ver, observen aquí, que puedo factorizar. O factorizar. En la primera fila puedo factorizar esto, ¿sí? En la segunda fila también puedo factorizar el mismo término, ¿no? Y en la tercera fila, wow. Sí, en la primera fila puedo factorizar la f. En la segunda puedo factorizar el f entre x y en la tercera el f entre y. O sea que me va a quedar al fin y al cabo esto, f al cubo entre x por y acá me va a quedar determinante de quién. 0, alfa, al primero solamente factoricé alfa, el f, ¿no? Alfa entre x, beta entre y. En el otro me va a quedar alfa, alfa por alfa menos 1 entre x, y luego alfa beta entre y. Eso es. Y en la tercera he factorizado el f entre y, que me quedaría beta, alfa beta entre x y beta por beta menos 1 entre y. Este es determinante, ¿no? Entonces, este es determinante de eso. Ahora puedo factorizar, a ver qué factorizo aquí. De la segunda y la tercera columna puedo factorizar, por ejemplo, en la segunda voy a factorizar el... Claro. De esta columna, ojo, de esta columna, voy a factorizar el alfa entre x, ¿no? Voy a factorizar el alfa entre x. Aquí está alfa entre x, alfa entre x, alfa entre x. Y de la tercera columna, el beta sobre y, beta sobre y, beta sobre y. Recuerden la propiedad de determinantes, matemática 2. Si tú multiplicas a una fila por una constante, el determinante queda afectado por esa constante multiplicado la determinante de la matriz que después de haber factorizado, ¿no? Y lo mismo con columnas, ¿no? Es decir, tú puedes sacar esa constante normalmente y luego calcular el determinante de lo que te queda, ¿no? Entonces aquí me va a quedar f al cubo sobre x por y. Voy a factorizar de la segunda columna el alfa sobre x y de la tercera columna el beta sobre y. ¿De acuerdo? Y me va a quedar acá determinante de 0, 1, 1, ¿no? Acá me va a quedar alfa, alfa menos 1, beta. Beta entre y es de la segunda columna, así que me está quedando alfa. Luego, beta de la primera columna, de la segunda columna factoriza el alfa entre x y me quedaría acá beta.
Y la tercera columna estoy factorizando el beta entre y me va a quedar beta menos 1. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí puedo calcular. El determinante me va a quedar f al cubo acá. Voy a escribirlo así. Alfa beta por f al cubo, ¿de acuerdo? Entre x cuadrado y al cuadrado. Y calculando el determinante de esta matriz usando métodos cofactores, o no, sí, por columna, por ejemplo, puedo tomar a ver, si tomo, sí, voy a tomar esta fila, ¿ya? Para calcular el determinante, esta columna. Si tomo esta columna sería, este es el término A11, sería 0 por el determinante de lo que me quedaría, que sería justamente esto, así que no lo considero porque es 0. Más o menos, sería menos, ¿no? Menos alfa por el determinante de 1,1 beta menos 1 más beta por el determinante, acá tengo que eliminar esto, me queda 1,1 alfa menos 1 alfa. Eso es, ¿no? O sea que al final me está quedando esto como alfa beta, o sea, el determinante de la matriz jacobiana, la matriz hessiana orlada de f en cualquier punto, me está quedando alfa beta f al cubo entre x cuadrado y al cuadrado, y acá me va a quedar, a ver, vamos a factorizar, me quedaría menos alfa por beta menos 1 menos beta más beta por alfa menos 1, que sería alfa más 1, ¿no? Entonces acá puedo simplificar los alfa y acá los beta. Pues finalmente me va a quedar acá alfa beta f al cubo entre x cuadrado y al cuadrado, y acá me va a quedar alfa más beta. Alfa más beta. Esa es la determinante. Entonces, ahora, ¿cómo? Sabemos que tanto alfa y beta son positivos, por lo tanto la suma de dos números positivos me da positivo, o sea que alfa más beta es mayor que 0, ¿no? Entonces, ya. Sí, ya, aquí está. Todo esto es mayor que 0, ¿de acuerdo? Todo eso es mayor que 0. Ahora, claro, la función, me olvidó también nuevamente. F es una función de clase C2 en donde en R2, más, ¿no? En R2 más. Eso es. Entonces, puedo calcular todo esto bien, es decir que más o menos estoy en el primer octante, ¿no? Vale, está bien. Entonces me va a quedar que como alfa y beta son positivos, entonces esto también es positivo, esta parte también es positivo, por lo tanto todo esto es mayor que 0, lo cual significa que tengo acá, uy, acá me salió negativo, y cómo tienen que ser todos positivos, ¿no? O todos son positivos o todos son negativos para decir que para que sean todos positivos, tienen que ser casi cóncavos. Vale, vamos a arreglar entonces esto de acá. Aquí me parece que hay un error. Vamos a ver. Esto es lo mismo que menos alfa al cuadrado, o simplemente puedo poner acá que esto es lo mismo que menos f x por fx, ¿no? A ver, vamos a ver acá.
dice, si todos los menores principales de orden mayor o igual a 2 de la matriz hessiana orlada son positivos para que sea casi cóncava. Y los menores principales, ¿cómo se calculan? Según esto, es, por ejemplo, el de orden R. Entonces, tomo todos los de, por ejemplo, de orden 2. Me quedaría así, ¿no? O sea, es este. Está bien. Y de orden... Siempre van a estar los elementos de la diagonal. Vale. Entonces eso quiere decir que yo elimino esto, tendría este de acá, el de 2 por 2. Y el de 3 por 3 es todo esto. Ok, en este caso me va a quedar fxx al cuadrado menos fxy al cuadrado. Entonces queda fxx menos fxy por fxy más fxy. Xx, perdón. Ya. Ahora estos, este de acá, según la propiedad de función neoclásica, estos son negativos. Ya. Y este de acá, no se sabe. Esto de acá también es negativo. Wow, dice acá. Si este me salió positivo, ¿no? Si este me salió positivo, este de acá también debió ser positivo. Para poder decir que la función siempre es cuasicóncava. Está bien la matriz hessiana, ¿no? Alfa, sí. El determinante que sería esto menos esto de acá, y eso siempre es positivo. Si yo calculo este de acá, a ver, fxx, fxy, fyx, fyy. Donde determinante sería fxx por fxy menos fxy por f de yx, claro. Entonces, por propiedad de función neoclásicas, tenemos que esto es negativo. Esto de acá es también, esto no se sabe. Bueno, este es y, ¿no? Y, ya. Entonces, esto también es negativo. Entonces, todo esto me da positivo. Y ahora tengo que quitar esto, que son las derivadas cruzadas. Pero propiedades para las derivadas cruzadas en una función no clásica no tengo. Pero yo sé que por ser de clase C2, las derivadas cruzadas son la misma, ¿no? O sea, me queda así. Algo positivo menos esa cosa que es positivo. Tendría que ver cuándo esto es positivo. Ya, claro. Entonces acá tendríamos el xx, que sería alfa por alfa menos 1 por f entre x al cuadrado, con el f y, que sería beta por beta menos 1 por f entre y al cuadrado, menos el xy, que sería alfa beta f xy. Muy bien. Entonces tendríamos f al cuadrado
alfa por alfa menos 1 por beta menos 1 por f al cuadrado entre x cuadrado y al cuadrado menos esta expresión, alfa beta entre x y. Okay, f entre x y me va a quedar alfa por alfa menos 1 por beta beta menos 1 menos beta. Nada, no va a salir esto. Qué raro, no sé por qué me sale acá. Si, a menos que haya puesto mala propiedad, que sean los menores principales mayores de orden mayor que 2, ¿no? Pero es mayor o igual que 2 de la matriz hessiana. El detalle es que, claro, el menor principal aquí de este señor siempre va a ser menos f1 al cuadrado. Esto es negativo, entonces no funciona. A ver, un momento. Tendríamos que calcular. Ya, vale, ok. Entonces el menor principal de orden 3, ahí no hay ningún problema porque es toda la matriz, ¿no? Es toda. Aquí no hay ninguno. El menor principal de orden 2 vendría a ser este de aquí. Es este de ahí. Ahora vamos a calcularlo con esto. ¿Sí? Debería salir. Voy a hacerlo con paciencia. Entonces me queda fxx, ¿de acuerdo? fxy, fyx y fyy, ¿de acuerdo? Entonces aquí me va a quedar fxx por fyy menos f de xy al cuadrado, porque como es de clase C2, las cruzadas son iguales, ¿no? Bien, pero claro, reemplazando esto de aquí es igual a alfa por alfa menos 1 por f entre x al cuadrado por y que sería beta por beta menos 1 por f entre y al cuadrado menos el fxy que sería alfa beta f entre xy todo al cuadrado. Ah, mira. Parece que sí sale con esto. Entonces aquí yo puedo factorizar el f cuadrado entre x, y al cuadrado, ¿sí? Y me va a quedar acá alfa beta por alfa menos 1 por beta menos 1, ¿de acuerdo? Menos alfa beta al cuadrado. O sea que esto me va a quedar f entre xy al cuadrado por, esto de aquí sería alfa beta menos beta, alfa menos beta más 1. Entonces, si multiplico acá este señor con este se va. Y me va a quedar menos alfa al cuadrado beta menos alfa beta al cuadrado más alfa beta. ¿No? O sea que me va a quedar acá f entre xy al cuadrado por, acá me va a quedar, si factorizo alfa beta, me va a quedar menos alfa menos beta más 1. Y claro, para que esto sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Para que esto sea mayor o igual que 0, tienen que ser positivos, ¿no? ¿Dónde está? La definición, positivos. Eso es. No dice no dice no negativos, sino positivos. Es mayor que 0. Entonces aquí no hay ningún problema. Esto es positivo, esto es positivo. El problema es acá. Entonces, menos alfa menos beta más 1 tiene que ser mayor que 0.
lo cual significa que alfa más beta tiene que ser menor que 1, ¿no? Para que eso sea positivo. Y todo se contradice. O sea que tiene que estar entre 0 y 1, me parece, ¿no? Alfa más beta menor que 1. Ya sabemos que esto es positivo. Entonces, por lo tanto, acá para que F sea cuasi cóncavo. Eso es lo que nos piden, ¿no? Eso es, sí, está bien. Ahora, bueno, yo lo he hecho usando la matriz hessiana, ¿no? Pero ustedes podrían usar otra propiedad. Ahorita estoy recordando que les di esto cuando hicimos esto K. Si una función es una función es cóncava, entonces su contorno superior es convexo, pero que su contorno superior sea convexo, eso quiere decir que tu función es cuasi cóncava. O sea, que si tú tienes una función cóncava, entonces la función es cuasi cóncava también. El recíproco es falso, ¿de acuerdo? Entonces, tú en el primer ejercicio aquí, este ejercicio, tú encontraste estos A y B para que la función sea cóncava. Ahí está. Es cóncava. Acá es cóncava si A más B es menor que 1, menor o igual que 1. ¿Ya? Menor o igual que 1. Sí, sí está bien. Menor o igual que 1. Ok. Entonces, claro, va a ser menor o igual que 1 porque yo necesito que este determinante va a ser mayor o igual que 0. Estamos asumiendo que si que K y L es mayor que... mayor o igual que 0, ¿no? Uh-huh. Estoy asumiendo F de clase C2 a K. O sea, eso quiere decir que esta parte es estrictamente positivo y la función también podría ser estrictamente positiva. Entonces podríamos pensar acá en mayor estricto, ¿de acuerdo? Mayor estricto. Uh-huh. La tendríamos menor que 1, ¿de acuerdo? El resto no cambia en nada. El grado tiene que ser estrictamente menor que 1. Ya, entonces les decía, ¿no? Tú ya tienes que tu función es cóncava si solamente si A más B es menor que 1. Pero decir que es cóncava significa que el contorno superior de la función en cualquier nivel con K en la imagen de la función es convexo. ¿Pero qué significa que este conjunto sea convexo? Que tu función es cuasi cóncava. Ah, mira, entonces significa que para que sea cuasi cóncava, A más B tiene que ser menor que 1. Ya está. Entonces sale esto. Menor que 1, mayor que 0. También podrían usar esa propiedad que les he dado y evitarse esto del cálculo de los menores principales de la matriz hessiana orlada, ¿no? Bueno, de todas maneras, tienen dos herramientas para poder resolver este ejercicio. Yo voy a mirar nuevamente este teorema realmente si está bien escrito. Yo creo que estoy seguro, 99% que está bien. El problema es de los menores, ¿no? Uh-huh. De los menores. Voy a revisar. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos allí, chicos. Hasta el jueves tenemos clase en la mañana, ¿verdad? Sí, profesor. En la mañana. Y bueno, también tenemos este jueves la primera asesoría por la tarde.
Entonces ahí me pueden hacer cualquier consulta. Vamos a continuar con la teoría pero si antes surgen dudas, ya saben que tienen que decirle a su delegado para que me informe antes y ver qué es lo que voy a hacer. O avanzo con teoría o resuelvo las dudas, ¿no? Si tienen alguna pregunta sobre los ejercicios que he dejado en clase y también sobre la revisión del solucionario de sus jefes de práctica, ¿no? Que he visto por ahí un par de errores. Entonces, podríamos discutir eso. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profesor.